iniciar con el tema de hoy, quiero darte las gracias por ver el video completo, por suscribirte y compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. Queremos abarcar la mayor cantidad de público y poder compartir experiencias e información útil para estudiantes, profesionales y empresarios. Si tienes algún tema que quieras que consideremos en el futuro, escríbelo en los comentarios. Estamos seguros que conseguiremos una persona para incluirlo en el futuro. Espero disfrutes de este episodio. Bienvenidos. Hola Jessica, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Vladimir, bien, ¿y tú? Bien, todo chévere Jessica. Bueno, como es costumbre, vamos a otra vez hablar un poco en nuestro podcast sobre algunos temas de interés y de importancia. Hoy quisiera que abordáramos un tema que normalmente me genera mucha preocupación, sobre todo por la falta de experiencia que tenemos en los últimos años por todo el contexto venezolano, y es principalmente lo relacionado con los préstamos bancarios, ¿no? Que no es que sobran en este momento, no es que hay una cantidad ilimitada de posibilidades de préstamos, pero sí desde hace ya unos meses, por no decir un par de años, se ha empezado a escuchar el tema del préstamo bancario. Se ha empezado a masificar un poco la idea de que para ciertas empresas de ciertos tamaños, bajo ciertas condiciones, han tenido acceso a unos créditos que no son los mismos que teníamos hace muchos años, pero que sí es como un comienzo, ¿no? Un comienzo que debemos ir pues evaluando. ¿Qué tal te parece el tema del crédito bancario en los últimos meses? No, bueno, efectivamente como comentas, ¿no? En los últimos meses hemos visto que se ha aperturado el tema de los créditos bancarios. Va dependiendo, por supuesto, de todo el historial crediticio que tengas. Sin embargo, se ha abierto la posibilidad para las compañías y es súper importante porque si somos súper efectivos en cómo vamos a destinar ese crédito, bueno, nos puede ayudar a crecer la compañía. Claro. En ese contexto, Jessica, ya de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con clientes en los últimos meses, ¿cuáles son los principales requisitos o ese ABC inicial que por experiencia ya has visto en los clientes en cuanto al préstamo bancario? Ok, por lo menos podemos decir que los principales requisitos, por supuesto, es toda la información legal de la compañía, últimas actas de asamblea, que el RIF esté vigente, información acerca de los socios, declaraciones de impuesto, más o menos todo ese legajo de papeles legales, impositivos y también financieros. En la parte financiera entra lo que es todo el tema de estados financieros. Por supuesto, los bancos evalúan mucho este tema porque al final es el reflejo de la compañía y es lo que a ellos les va a permitir evaluar si estamos o no en la capacidad de poder pagar el crédito por el que estamos optando, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenemos que tener unos estados financieros totalmente limpios y toda la información legal e impositiva al día, porque todo lo evalúan en un compendio y todo va agarrado de la mano. Entonces ahí sí es súper importante que tengamos todo, como te comento, todo al día, la contabilidad al día, unos estados financieros totalmente sanos y toda la parte impositiva también como debe ser. Claro, también entiendo que flujo de caja proyectado, ¿sí? Efectivamente. Es súper importante el flujo de caja proyectado y es uno de los requisitos principales que piden las entidades financieras, puesto que a ellos les va a permitir ver cuál es tu capacidad de pago, porque de acuerdo al flujo de caja podemos estimar cuáles son los ingresos, cuáles son los costos y los gastos que tenemos estimados para desembolsar en función a esas ventas que realicemos, y es lo que a ellos les va a permitir ver cuál es tu disponibilidad para pagar ese crédito. Me quiero tomar menos de un minuto en hablarte de García Gómez y Asociados. Somos una consultora empresarial dedicada a servicios de consultoría, finanzas, tributos, contabilidad y legal. Estamos ubicados en Venezuela y Perú. Durante más de una década hemos prestado servicios a empresas nacionales y extranjeras, grandes y pequeñas.
Los resultados siempre han sido geniales. Tenemos un equipo comprometido a lograrlo. Estamos seguros que podemos ayudar. Contáctanos. Claro, se supone que ese flujo de caja proyectado tiene que verse con razonable claridad esos momentos donde la compañía cuenta con liquidez para poder dar frente entonces a esos potenciales créditos que pueda recibir. De hecho, hay momentos en que a veces los bancos te solicitan que dentro del flujo de caja proyectado incluyas de una vez las cuotas más los intereses de lo que vas a pagar por el préstamo, porque es lo que les va a permitir también a ellos ver que dentro del flujo de caja efectivamente tienes la capacidad de pagar y ver si te queda disponibilidad dentro de ese dinero para cualquier imprevisto, ¿no? Es decir, tienes que en ese flujo de caja proyectado ya estimar cuál va a ser el comportamiento de la compañía post crédito. Es decir, tú me das el crédito y yo con esto voy a hacer esto que va a generar estos flujos de efectivos adicionales y que con estos flujos de efectivos adicionales yo voy a estar en la capacidad de crecer y al mismo tiempo poder cumplirte a ti como institución financiera de este crédito que me estás otorgando. Efectivamente, así como lo comentas. De hecho, dentro del flujo de caja se ven esos hitos, como tú comentas, totalmente importantes en el decir, bueno, en este mes estoy recibiendo, se va a ver el ingreso por el préstamo bancario y también cómo lo vamos a destinar para mayor compra de mercancía, pagos a proveedores y qué me va a generar a mí toda esa renta para poder pagar el préstamo. Claro, entonces aquí entramos en el mundo de que no puede haber improvisación, ¿no? Se supone que si vas a abordar el crédito como una opción para crecer, para expandirte, etcétera, tiene que venir acompañado de un plan que te permita ver en esa línea de tiempo cuál va a ser el comportamiento de la organización y en función a eso, pues tener una razonable claridad hacia dónde vamos. Ok, muy bien, muy bien. Fíjate, hay algunos factores que son importantes para considerar, ¿no? Hay algunos que son como que los más relevantes, ¿no? Y de allí nacen como que algunos temores y algunos asuntos que uno tiene que resolver en el día a día. El primero que se me ocurre en este momento es cómo debe ser, desde el punto de vista teórico y estándar, promedio, porque por supuesto cada compañía tiene una realidad distinta, ¿no? Pero cómo debería ser esa relación entre lo que estás pidiendo al banco prestado o lo que estás pidiendo en general como crédito, sea quien sea, versus tu capacidad de generar ingresos. ¿Cómo debería ser esa relación estimada? Yo puedo agarrar y pedir un montón de plata y que mis ingresos son así chiquiticos, o tiene que haber alguna relación mínima estimada. Déjame hablarte de Algorithmic. Es una academia de programación para niños y adolescentes desde los 6 hasta los 18 años. A través de actividades lúdicas van a poder aprender sobre programación, así como de habilidades blandas. Abren sus puertas en Puerto Ordaz, en Altavista. Contáctalos para más información. No, por supuesto, debería haber una relación mínima, porque es como tú dices, es totalmente ilógico que yo quiera optar por un préstamo bancario que supere totalmente mis ingresos. ¿Por qué? Porque es una de las partes que también evalúan las entidades financieras para poder otorgarte el préstamo. Y es cuál es tu relación de ingresos en función a tus deudas a corto y a largo plazo. Entonces, normalmente se estila que nuestros pasivos no deberían superar el 30% de nuestros ingresos. Entonces, eso es una de las mediciones que nosotros, antes de optar a un préstamo bancario, también tenemos que evaluarlo, en donde nos permite a nosotros, de acuerdo al historial que viene trayendo la compañía en función a la generación de ingresos, cuánto me representa mi pasivo en función a esos ingresos. Me imagino que en el mismo rango de frecuencia de tiempo, ¿no? Si el crédito es a 6 meses, ¿cuántos ingresos generan en esos 6 meses? Me imagino que esa correlación en esa línea de tiempo, ¿no? Efectivamente, debería estar en esa misma relación. Claro, claro. Muy bien. Fíjate, el tema aquí con el ingreso, no solamente ingreso, también está
como que la utilidad, ¿no? Al final, o los flujos disponibles excedentarios, ¿no? De esa relación de ingreso, costo y gasto, porque claro, tu ingreso es un elemento, pero de ese ingreso hay un margen, tienes unos márgenes allí, unos márgenes brutos, netos, etcétera. O sea, todo ese ingreso no es plata tuya, es plata que tienes que después redistribuir entre costos y gastos. Entonces, eso yo me imagino que eso un poco lo verá uno en el flujo de caja proyectado, ¿verdad? Por eso es que ahí toma vital importancia lo que es el flujo de caja, porque efectivamente ellos van a comenzar a medir cuál es esa relación, como te comento, de los ingresos en función a tus pasivos, pero también cómo es la distribución de esos ingresos que tú obtienes. En el sentido de que, bueno, el 70% de mis ingresos, porque estamos hablando de que un 30% no debería superarme mi pasivo, ese 70% de ingresos, ¿cómo lo distribuyo? Bueno, lo distribuyo para los costos de operaciones, lo distribuyo para los gastos, pago personal, pagos de impuestos, y me queda todavía excedente para ese pago de préstamo bancario. Entonces, todo al final va ligado mucho a ese flujo de caja proyectado que te solicita la entidad financiera. Sí. Me imagino que cada banco también tendrá sus ratios, tendrá sus maneras de poder retar los números, porque al final es un poco lo que uno veía en la Universidad de Análisis de Estado Financiero, ¿no? Un poco retar muchas veces ese tema. Como los bancos te piden el historial de todo lo que es tus estados financieros, porque al final, como te digo, es lo que les permite a ellos evaluar el estatus de tu compañía a nivel financiero. Ellos sí te miden cuánto ha sido el crecimiento de la utilidad en los últimos años, wow. Si ha sido efectivo en el aumento o en la disminución de tus costos y tus gastos, y qué tanta proporción te ha ido incrementando tus ingresos también en los últimos años. Es lo que al final también a ellos les va a permitir poder evaluar y ver si si puedes optar o no por ese préstamo. Claro. Una cosa que comentaste allí que me pareció importante que hagamos un poquito más de énfasis, que es el tema de esta relación corto y largo plazo, ¿no? ¿Cómo está esa relación de los activos corrientes que tienes y los pasivos corrientes, si el crédito es de corto plazo? Esa parte, ¿cómo debe ser allí? ¿Cómo yo debería tener, cómo debería ser mi relación uno a uno? ¿Cómo debería ser eso? ¿Debería tener más activo corriente que pasivo corriente con estos créditos? ¿Cómo lo ves? Normalmente en los créditos va ligado a eso, que yo debería tener más activos corrientes que pasivos corrientes, porque es lo que al banco le va a permitir medir la capacidad de pago que vas a tener en ese determinado tiempo de lo que te dure el préstamo. Es decir, si nosotros tenemos en una parte más pasivos corrientes que activos corrientes, automáticamente ya el banco levanta una bandera roja porque no estás en la capacidad de pagar, o sea, ya tienes unos pasivos asociados que te superan los activos, me estás pidiendo un crédito adicional, ya yo estoy observando que no vas a estar en la capacidad de pagarme el préstamo. Claro, prácticamente es como que si vendes todos los inventarios, realizas todas las cuentas por cobrar, etcétera, aún así no tendrías cómo pagarme un crédito en el corto plazo, y eso por supuesto generaría esa bandera roja que estás comentando. Muy bien, en esa misma línea, ¿cómo has visto el tema de las garantías? ¿Qué has escuchado a los bancos? ¿Qué garantías pudiesen pedir al momento de pedir un crédito? ¿Qué cosas pudiesen exigir? Normalmente nos pueden exigir fianzas, avales, hipotecas o lo que conocemos como pignoración, que es tener un efectivo en moneda extranjera que avale ese préstamo por el que nosotros estamos optando, ¿verdad? Es decir, que el banco permita tener la certeza de que en dado caso que tú no puedas cumplir con el pago del préstamo, él puede tomarlo de esta. Ahí como restringido. Una vez que ya tú terminas de pagar tu préstamo, por supuesto ya eso se te libera y nada, puedes hacer uso de eso. Claro, es importante que allí está un poco el costo de oportunidad, ¿no? Que tengas allí un activo restringido, una disponibilidad bancaria restringida, más en este momento en el mundo, donde el mundo está tan convulsionado, ¿no? Ahorita no es una garantía ni siquiera tener unos dólares como cobertura, ya ni siquiera eso es garantía de que estás haciéndolo financieramente bien, ¿no? Es un tema ahorita un poco más denso. Ok, entonces el banco me pide todos estos requisitos, yo
estoy al día con mis temas contables, estoy al día con mis temas fiscales y legales, que no es algo común hoy en día verlos en las empresas, pero hay que hacer el esfuerzo en tenerlo. Flujo de cada proyectado. Existe la posibilidad de que el banco me pida garantías, avales, etcétera. Ahora bien, ¿cómo me debo comportar yo como empresa una vez que tenga el crédito? ¿Pago lo loco? ¿Pago a tiempo? ¿Se me olvidan las cuotas? ¿Cómo debe ser el comportamiento de las empresas ante eso? Bueno, ponte que el banco confió en nosotros y nos dio efectivamente el préstamo después de haber evaluado toda nuestra capacidad crediticia, ¿no? Por supuesto, tenemos que hacerlo y hacerlo bien. O sea, es decir, nosotros deberíamos cumplir con lo que son el pago de las cuotas y el pago de los intereses en las fechas establecidas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros que mantener ya una buena relación con la entidad financiera y que de esta manera ella nos pueda aumentar ese monto de los préstamos bancarios o adicional a eso otorgarnos nuevos préstamos. Sabes que hay líneas de créditos que son renovadas cada 6 meses, entonces si lo hacemos bien, lo hacemos de acuerdo a la tabla de amortización, pagamos todas las comisiones que tenemos que pagar en el momento que tenemos que hacerlo, nos va a aperturar a nosotros la posibilidad de obtener nuevos créditos y por montos posiblemente mayores. Claro, es lo que se denomina como el historial, ¿no? Mira, cumplir con todo bien para que puedas crear un buen historial con esa institución financiera y bueno, ser juicioso, ¿no? Con los fondos, que es uno de los grandes asuntos hoy en día, que uno pueda hacerse esa historia con los bancos y de ahí en adelante uno pueda confiar en que si necesitas recursos, tengas a ese banco allí al alcance. Cualquier empresa pudiese optar o hacer las gestiones, independientemente que lo aprueben o no, hacer gestiones para pedir crédito, o es importante tener, tú sabes, años en el mercado. ¿Qué debería demostrar yo como empresa para poder eventualmente optar a un crédito? Ok, por lo menos de acuerdo a tu pregunta, efectivamente cualquier empresa puede optar por solicitar el préstamo, ¿no? Que nadie está exento de eso. Sin embargo, es importante que nosotros también evaluemos cuál es la estabilidad comercial que ha tenido nuestra compañía en los últimos años. Y es también lo que los bancos o las entidades financieras evalúan mucho, en el sentido de que cuántos años tienes en el mercado, cómo te has mantenido en el mercado. Efectivamente, si antes tenías reputación crediticia, todos estos elementos, en función a la estabilidad que ha tenido la compañía en los últimos años, la entidad financiera también lo evalúa. De hecho, hay momentos en que uno como compañía, al tener esta estabilidad financiera, en función a ver lo que ellos llaman, lo que las entidades financieras llaman reciprocidad, en el sentido de que cuánto nosotros como compañía movemos dentro de sus cuentas bancarias, ellos evalúan y de hecho hasta sin tú optar o decir, mira, necesito un préstamo, hay veces que la entidad financiera te llama y te dice, oye, hemos evaluado todo esto y formas parte o puedes ser seleccionado para un préstamo bancario. ¿Te gustaría entregar todos los requisitos y hacer todas las pruebas a ver si efectivamente te lo otorgamos? Entonces es importante que nosotros como compañía siempre evaluemos y mantengamos esa estabilidad. Claro, lo que llaman a veces la preaprobación, ¿no? Mira, tienes aquí ya preaprobado algo. Sí, es sumamente importante eso, ¿no? Que realmente se pueda dar visibilidad a esa estabilidad razonable en el tiempo. Bueno, sabemos que en los últimos años en Venezuela ha habido como un sub y baja en lo económico y que bueno, unos años, estos últimos años hemos repuntado algo, pero por supuesto tuvieron unos años recientes muy duros como fueron la pandemia, ¿no? 2020, 2021, que tuvo la crisis fuerte de 2018, 2019. O sea, hemos venido como que en una última década bastante complicada, pero bueno, yo creo que el que pueda demostrar que entre 2023, 2024 y lo que da el 2025 han hecho las cosas razonablemente bien, creo que pueden estar allí optando por este tipo de oportunidades. Y
¿qué otras cosas desde el punto de vista contable o financiero has visto que son preguntadas, forman parte de las preguntas que en los clientes has visto que le han hecho la banca para prestar? Normalmente la banca también te pregunta por todas esas inversiones que has hecho en el año, en el sentido de que por lo menos ellos monitorean todo lo que es en la parte de los estados financieros de la propiedad, planta y equipo, y ven y evalúan cuáles son todas esas nuevas adquisiciones que han hecho para ver si efectivamente lo que adquiriste te va a generar beneficios económicos futuros, ¿no? Y también adicional a eso, te evalúan lo que viene siendo la rotación de inventario. Lo preguntan muchísimo. Normalmente tienden a evaluar la rotación de inventario en días y te dicen, oye, si tu empresa es de este sector, ¿por qué el inventario es rotado tan lento o por qué el inventario rota tan rápido? Porque son cosas que ellos también les permite ver si no estás, por así decirlo, distorsionando los estados financieros. Claro. Entonces ellos te dicen, ok, si eres una empresa que tiene la capacidad de rotar un inventario mucho más rápido, quiere decir que ellos también disminuyen ese riesgo en el que tú inviertas en un inventario que vaya a ser de lenta rotación y que no le pagues el crédito a ellos. Entonces son dos de las partes que también ellos evalúan mucho, esa adquisición de lo que viene siendo por planta y equipo y lo que viene siendo esa rotación del inventario. Es decir, la banca en ese momento no solamente mándame los papeles y listo, puede haber preguntas, puede haber cuestionamientos, pueden haber, si ocurre eso en la práctica. Sí, por supuesto que ocurre. De hecho, como te comento, ellos hacen la evaluación a veces de los últimos 3 años en donde ven cómo se han comportado tus ingresos. De hecho, las evaluaciones a veces la hacen hasta ponte los ingresos mensuales, en donde te pueden decir, bueno, normalmente tu estándar de crecimiento es de un 1%, 2%, depende de la estacionalidad del año. También pueden verificar, oye, es temporada de vacaciones, en la temporada de vacaciones mi sector tiende a vender menos, entonces se ven los picos en la disminución de las ventas, pero son cosas que estás totalmente en la capacidad de explicar. Así como que ellos también te pueden evaluar, efectivamente, tuviste más ingresos en los últimos 3 años, pero también tuviste más costos porque terminaste disminuyendo tu utilidad neta. Entonces te explican el por qué, cuáles fueron, te preguntan que expliques por qué se dio esos incrementos. Entonces, claro, tú tienes que estar también en la capacidad de explicar, oye, bueno, porque quizás hubo un incremento en la mano de obra o porque, bueno, se me dañaron los equipos y tuve gastos de reparaciones fuertes este año. Entonces, por supuesto, tenemos que conocer nuestra compañía para poder también dar todas esas respuestas a la entidad financiera, porque te digo, no es nada más que entregué la documentación y ellos vieron nada más la utilidad neta y estamos bien. No, hacen toda la evaluación flujo de caja, estado financiero de los últimos años y cómo ha sido el comportamiento de tu compañía en general. Voy a hablarte por un momento de CHG Construcciones. Si te encuentras en Puerto Ordaz o en San Félix del estado Bolívar, en CHG Construcciones pueden ayudarte con cualquier tipo de remodelación, tanto en oficinas, apartamentos, casas y galpones. Incluso están ofreciendo el servicio de remodelación de inmuebles que estén disponibles para ser colocados en plataformas como Airbnb o cualquier otro tipo de app relacionada con el sector inmobiliario. Contáctalos y seguramente ellos podrán ayudarte a monetizar tus activos. Esa parte me parece muy interesante porque efectivamente deja claro eso a lo que hiciste mucho énfasis, ¿no? Que tienes que conocer efectivamente el negocio porque te puedes conseguir ante preguntas que tienes que estar en la capacidad de responderlas y responderlas bien, porque si no el banco por supuesto va a tener dudas razonables de si lo que tú estás mostrando como cifras contables y las proyecciones del flujo de caja y todo el asunto son verdaderas. Entonces esa parte está muy importante de haber coherencia en los números, coherencia en función a tu segmento, en función al producto que vendes, estudio la estacionalidad. Mira, aquí bajaron las ventas porque bueno, tenían que bajar, esa es la estación. Está muy bien, Jessica.
¿Quisieras agregar algo adicional con respecto a la importancia o la seriedad, ¿no?, que debe tener el tema bancario hoy en día? Oye, creo que, bueno, como venimos hablando, es una parte importante y que creo que aun cuando ahorita podamos decir que los intereses están un poco altos, que a nivel de comisiones también pagamos montos importantes, porque a veces nosotros decimos, o la entidad financiera nos dice, no, nada más es un interés anual de un 2%, pero resulta que tienes unas comisiones adicionales a ese préstamo que pueden llegar hasta un 8, un 10%. Le aporta respiración a las compañías, ¿no? Entonces creo que si nosotros como compañía queremos optar por un crédito, por supuesto es importante evaluar si vamos a estar en la capacidad de pagarlo, punto muy importante, qué vamos a hacer o en qué vamos a destinar ese dinero del préstamo, porque también es importante que en lo que lo vayamos a destinar nos genere un retorno de inversión mucho más alto de lo que vamos a pagar por intereses y comisiones, porque bueno, eso es lo que va a terminar generándonos también la ganancia, y bueno, pagarlo como debería para poder lograr esa reputación crediticia ante la entidad financiera. Muy bien, muy bien. Bueno, Jessica, muchas gracias por dedicarnos este rato a explicar un poco tu experiencia con este tema tan sensible, ¿no?, para las empresas y tan importante, y que bueno, esperemos que se vaya ampliando cada vez más la oferta de créditos, y que eso, bueno, también presione que las comisiones bajen un poco, etcétera, se masifique un poco, ¿no? Es a lo que quisiera concluir. Bueno, Jessica, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast. Bueno, gracias a ti por invitarme. Saludos a todos. Ok. Bye.